Qué bueno. ¿A quién le gusta alabar a Dios? ¿A 4? ¿En serio? ¡Aleluya! Que si no os gusta alabar a Dios, igual plantearos cosas. Amén. Bien, como lo sabéis, soy la persona encargada de la alabanza. Entonces, cada X tiempo, pues voy metiendo predicaciones sobre la alabanza, es lo que toca. Hay que refrescar la memoria a la iglesia, no digo nunca nada nuevo, pero el otro día estaba escuchando, no suelo hacerlo, pero Ruth dijo, escúchala, escúchala, y me escuché una predimía de hace 6 años, del 2013, y estaba hablando de la alabanza. Y digo, qué pena. Seguimos igual. Me di pena yo y me disteis pena vosotros. Porque realmente a veces nos cuesta arrancar en cosas en nuestra fe, en nuestra vida de iglesia, ¿no? Entonces la alabanza para mí es una asignatura que está pendiente en cada parte de nuestra vida. A veces pensamos que la alabanza es esto de aquí, es música, es gente que canta canciones cristianas, y repetir que la alabanza no tiene nada que ver con la música. La alabanza, tú puedes cantar muy mal y no tocar ningún instrumento y sin embargo ser una persona que está conectada a Dios, que alaba a Dios, que adora a Dios y que lo ama por encima de todo. Alabar a Dios no depende de las circunstancias, no depende del tiempo que hace, no depende de lo que pasa. Una alabanza es algo que sigue en nuestras vidas como algo constante. El latir del corazón no se interrumpe por momentos, porque de repente no estás emocionalmente bien, el corazón deja de moverse. No, el latir del corazón es algo constante. El día que se pare el corazón nos morimos. La alabanza es lo mismo, es un latir constante dentro de la vida de un hijo de Dios, un latir constante. En el momento que ese latir deja de ser, estás muerto, estás muerto. Y quiero hablaros. No tenía muchas ganas, porque a mí no me gusta hablar de mis experiencias o de mis cosas personales, no soy muy de hablar de mí. No me gusta, porque a veces creo que es como que uno extiende mucho cosas que no hay por qué extenderlas. Pero en este caso fue Dios que me puso en el corazón compartirlas y no me dejó opción, así que las voy a compartir. Bien, quiero compartir 2 eventos como ilustración de lo que quiero enseñar en esta tarde. 2 eventos en mi vida que para mí fueron dolorosos, los dos, y fueron de formas muy distintas, muy fuertes para mí. Voy a empezar por la última situación, que fue, pues, todos sabéis, cuando mi niña se fue de casa, Pris, con 18 añitos. Para mí fue un palo horrible, horrible. Y yo recuerdo, a veces uno piensa que cuando ve a otros pasar por circunstancias, pues más o menos sabes lo que están sintiendo. Si no lo has pasado, no lo sabes, no tienes ni idea. Yo había visto la situación con Israel y la viví de cerca y yo sabía cómo ellos se sentían y tal, pero ni de lejos, ni remotamente me podía imaginar lo que eso significa cuando es en carne propia. Y aprendí una gran lección, a no juzgar cuando no lo pasas tú, no sabes lo que vive la otra persona. Entonces, en ese tiempo, para mí el día que ella se fue, sentí como muerte dentro de mí, como si se hubiera muerto. Un dolor horrible, o sea, dentro de mí fue una sensación de verdad de muerte, como si hubiera un espacio vacío, no sé, una cosa muy extraña. Y yo recuerdo que ese día, yo pues me pongo, no suelo abatirme, no suelo dejarme llevar por mis emociones, porque yo sé que las emociones son muy peligrosas. Entonces, yo me puse a limpiar la casa. Y mientras limpiaba la casa lloraba, yo lloraba, pero no era que lloraba, ay, pobre de mí, no, las lágrimas salían solas. Y yo lloraba y limpiaba mi casa. Y había una cosa genial, es que me tocaba predicar el miércoles y estábamos a lunes. Entonces, cuando tú predicas, pues tienes que preparar la predi, tu mente tiene que estar conectada a lo que Dios quiere hablar. Y en ningún momento dije, voy a dejarlo para otra semana, porque sabía que yo necesitaba predicar ese miércoles. Porque eso mantuvo mi mente conectada a Dios en todo momento. Entonces yo hice mis cosas, sentí la tristeza que tuve que sentir, lloré lo que tuve que llorar, pero sentí un consuelo de Dios, muchas gracias, sobrenatural. Un consuelo de Dios exagerado. Y pude funcionar y pude seguir mi vida
y puedo seguir cada día y puedo sentir el gozo de Dios, la paz de Dios y puedo ver con visión. Tengo las cosas enfocadas. El dolor fue atroz. Sin embargo, Dios consoló mi corazón y seguí hacia adelante. Otra experiencia, y quiero hablar de esa otra experiencia porque aparentemente no hay nada, no pasa nada, y sin embargo para mí fue mucho peor, más traumático. Y eso fue anterior. Yo cuando me iba a quedar embarazada de David fue un bebé muy esperado, muchísimo. Quería quedarme embarazada del niño que me había sido profetizado, yo sabía que un niño iba a caer, que era David, y yo estaba ilusionadísima con eso. Y entonces, pues cuando llegó el momento, pues pensé, va a ser el embarazo más increíble de mi historia, porque está tan esperado que lo voy a vivir, pero a lo grande, voy a disfrutar cada microsegundo, voy a orar, voy a alabar, Esa era mi perspectiva. Me quedo embarazada y sucede una cosa horrible, no sé cómo expresarla, de repente no veo a Dios, no siento a Dios. ¿Sabéis cómo cuando tú estás orando pero no hay nadie que te escuche? El cielo se pone de hierro, parece que estás hablando en el vacío y de repente lees la Biblia y suena hueca, no hay nada, no pasa nada, no se mueve nada. Y estuve en esa situación, yo seguía haciéndolo todo normalmente, porque sí, porque hay que seguir leyendo, orando, cantando en la iglesia, todo igual. Pero tenía esa sensación de muerte, de inexistencia de Dios, horrible. Y no sé si a los 2 meses, una cosa así, yo de los tiempos no tengo mucho control, vinieron estos, el americano puede ser, los que profetizan y tal, el Dios es bueno, siempre bueno, el amigo, el otro, Martín. El Martín era la primera vez que venía a la iglesia, en la iglesita pequeñita, y él no nos conocía a ninguno, o sea, llegaron ahí y no nos conocían a nadie. Y éramos 4 pelaos, pero había igual gente. Y él se pone a profetizar y profetiza sobre Benja, sin saber que Benja era marido de Mariluz, sobre Antonio y sobre mí, sobre los 4. Él no sabía quiénes éramos, ni cuál era nuestra función, ni nada. Y él habla de un girasol, que tiene que girar siempre y mirar al sol. Mi casa está llena de girasoles. Los girasoles que me pintó Alejandra están ahí, porque mi vida para mí es como un girasol. Tiene que mirar siempre hacia Dios, hacia el sol. El girasol parece que cuando no hay sol está mustio. De la misma forma, nuestra vida tiene que estar siempre girando en torno al sol, a Dios, ¿no? Y él empezó a hablarme de ese girasol, de cómo que tenía que volver a reconectar con Dios y no tenía que permitir que el diablo metiera trabas ni nada. Entonces me di cuenta que lo que me había pasado se llama opresión. Y una opresión en mi cabeza atroz. Satanás había lanzado sus dardos en mi cabeza y yo no había reaccionado porque no sabía lo que me estaba pasando. Dejé que pasara y me dejé en una situación como de plof, sin entender nada. ¿Por qué os comparto estas 2 situaciones? Porque para mí la situación en la que no sentía a Dios fue horripilante. Y no digo que siempre hay que sentir a Dios, porque no lo sientes siempre. Pero esa sensación de ya no puedo alabarle, ya no puedo, eso fue lo peor que me pasó. Prefiero la tristeza, la agonía y sentir el consuelo de Dios antes que sentir la ausencia de Dios. Yo no sé si alguna vez te ha pasado eso, que Satanás atacó tu cabeza, lanzó esos dardos de fuego y no te has dado ni cuenta, no has reaccionado, no has hecho nada, te has dejado, te has paralizado y has dicho, ¡ay, qué vida tan triste! No te has dado cuenta de que el enemigo quiere desconectarnos de Dios. Cuando tú tienes una relación real con Dios, cuando has tenido un encuentro real con Dios, necesitas a Dios como el agua que bebes, como el aire que respiras, como el latido de tu corazón. Y la alabanza es eso. La alabanza es ese latir del corazón que dice Dios, te amo, porque eres tú quien me has creado, tú eres lo más importante en mi vida. Aunque a veces lo que hacemos no va en acorde con eso, pero si no empezamos trabajando en nuestro corazón y nuestras mentes en esa dirección, jamás haremos esas cosas en nuestra vida diaria. Entonces, en estos días, antes de preparar la predicación, volví a sentir en mi cabeza aquella desconexión que sentí en aquel entonces, no tan fuerte, pero fue una cosa como que volví a orar y no pasaba. Volví a leer y ¿qué me está pasando? Si yo estoy bien, no he pecado, no he hecho nada malo, ¿qué pasa? Y entonces me acordé de aquella situación y dije, esta vez va a ser que no. Cogí la Biblia y empecé a declarar la Biblia, empecé a alabar, a adorar a Dios. No corté la conexión, sino todo lo contrario, aumenté, de tal forma que
reconecté con él, empezó a hablarme de cosas que yo desconocía antes de mi corazón y fue un tiempo maravilloso para mí. Si yo hubiera sabido eso la primera vez, hubiera podido arreglar el problema y no arrastrarlo en los meses. Quiero compartiros un salmo, que es un salmo precioso, es el Salmo 34. Y luego lo conectaré un poquito con esto que he contado, cómo mantener nuestras cabecitas siempre en su lugar. Salmo 34. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y a los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Es un salmo, a mí me parece que lo tiene todo, es precioso, tiene todo el contenido de una vida de fe, de una vida de confianza, de un hombre que ha conocido a Dios a pesar de. Porque cuando uno lee este texto, piensa, claro, a David le iría bien, estaba tranquilo, las cosas le fluían bien. Y vamos a leer el texto, o sea, las dos pequeñas líneas que pone antes, dice, Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. A ver si recordamos esta historia. Saúl está enfurecido contra David. David, hasta ahí, todo le iba bien, había matado a Goliat, tenía una posición, digamos, de respeto frente a Saúl, comía en su mesa, le tocaba el arpa. Acordaros que había un espíritu malo que venía sobre Saúl y que cuando David tocaba, algo le pasaba a Saúl que estaba como aliviado. Había ese poder del espíritu que se movía en la alabanza de David y eso aliviaba a Saúl. Pero Saúl se retuerce de mala manera. David era como esa joven promesa. David lo hacía todo bien. ¿Tú has conocido una persona que te dan ganas de estrangularlo porque lo hace todo perfecto? Pues ese era David. Y encima Dios estaba a su favor. Toma ya. Entonces, claro, Saúl, que ya no tenía el Espíritu de Dios sobre su vida, tenía unos celos, una envidia y una gana de matar a David horrible. Y esa gana se le despierta más fuerte cuando salen a las guerras, porque salían a las batallas, y cada uno, pues David ya tenía sus pequeños ejércitos y Saúl pues iba con los suyos. Pero cuando volvían, las mujeres danzaban y cantaban, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. ¿Qué pasa? Saúl se enfurece y lo quiere matar a David. Y un día de esos coge la lanza mientras él estaba tocando y lo quiso poner contra la pared, o sea, lo quiso clavar contra la pared. No lo logró porque Dios no estaba para nada a favor de lo que Saúl estaba haciendo. Y entonces David huye porque Jonatán, su gran amigo, hijo de Saúl, le dice, vete que mi padre te quiere matar. Y David, que estaba recién casado con la hija de Saúl, tiene que abandonar su mujer, su casa, su dinero, su posición,
todo, una mano delante y otra detrás, y sale de casa huyendo y solo. Entonces, es curioso, él pasa por tierra de Nob y cuando ve al sacerdote le dice, danos de comer. Se ve que había un grupito de hombres con él y este sacerdote, pues les da panes que estaban consagrados porque no había otra comida. Quiere decir que esta gente iba sin comida, sin nada encima de ellos. Y es más, y le dice, mira, dame un arma, la que sea, porque necesito, pues si peleo contra enemigos necesito un arma. Y entonces le da la espada de Goliat, con la que él había matado a Goliat. Y es curioso porque coge esta espada, y esa espada que había significado la gloria, la victoria, en esta ocasión significa un poco la humillación. Coger esa arma y dirigirse a territorio filisteo, porque dentro del territorio de Israel, en cualquier lugar, Saúl podía matarlo. Entonces él huye a esas tierras filisteas y se encuentra pues, con los enemigos suyos y el rey Aquis. El rey Aquis se entera por sus siervos de que está David dentro de su territorio y le dicen, ¿no será aquel que dicen David o Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000? ¿Ese no es el tal David? Y David, cuando escucha esto, que ya se está diciendo y propagando por ahí, piensa, estoy muerto. Este hombre coge y me mata, porque además era el guerrero estrella del campamento contrario. Entonces me va a matar, pero a base de bien. ¿Y qué hace David? Le entra un terror, y yo no sé, cuando a mí me entra terror, yo me quedo en blanco, me quedo paralizada y no sé qué hacer. Pero David tenía una inteligencia fuera de lo normal, porque se hace el loco. Y se hace el loco de tal manera que el rey Aquis lo mira, babeando, chorreando su barba de babas asquerosas, yendo contra las paredes y rascándolas, y lo hace tan bien que yo lo cogería para el teatro de Navidad, de verdad, ¿eh? Es increíble en su excelencia interpretativa. Lo hace tan bien que el rey Aquis piensa, no quiero un loco dentro de mis territorios, tirarlo de aquí. Y uno piensa, ¿y por qué cogió y no lo mató? Porque un loco lo puedes matar y se acabó. Pero no lo mató porque hay un dicho que dice que en aquella época los locos, cuanto más lejos mejor. Era como que daba mal rollito matar a un loco, o sea, era como, mejor no lo toquemos, pero que se vaya de aquí. Ya hay bastantes locos en mi tierra, fuera de aquí. Entonces, David obviamente tuvo una inteligencia muy rápida y una sabiduría muy de Dios para hacer eso. Y bien, David sale de ahí y huye a la cueva de Adulam. La cueva de Adulam vuelve a estar dentro del territorio de Judá y está a unos 18 kilómetros de Belén. Lo más seguro y lo que se piensa es que David conocía ese lugar porque cuando él pastoreaba las ovejas, pues conocía un montón de terrenos y de lugares que eran seguros. Y era un lugar bastante inaccesible, era como una fortaleza, como un lugar recogido. Y ahí pasa lo que vamos a leer ahora en 1 Samuel 22. 1 Samuel 22, muy brevemente. 1 Samuel 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Él, cuando vive esta experiencia tan traumática, está prácticamente solo. Él se encuentra, por lo menos el relato bíblico, aunque habla que había unos pocos hombres con él, pero se ve cómo él se enfrenta a la situación solo, una situación de terror, de pánico. Y aquí se refugia en esa cueva, y quiero recordaros que una cueva no tiene nada. La cueva no tiene comida, no tiene agua, no tiene luz, no tiene nada. Simplemente es un refugio. Y este hombre, que no lleva nada encima de él, se encuentra en un lugar vacío, desierto y prácticamente solo. Pero Dios no pierde el tiempo. Dios no pierde el tiempo. David era un pastor de ovejas, pero era un pastor de corazones. Y Dios le manda a 400 desastres. La iglesia perfecta. Afligidos, endeudados, amargados. ¿Qué más quiere pedir David? Oye, tiene un equipo increíble.
Y lo más increíble de toda esta gente es que David los forma. David no los deja ahí, no los deja tirados a estos pobres amargados. Si David hubiera querido, hubiera cogido estos 400 hombres y hubiera hecho de ellos unos rebeldes y unos asesinos. Pero David coge a estos hombres y quiero recordaros que de estos 400, aunque luego se añaden más, salen los valientes de David. Los valientes de David salen de los amargados, afligidos y hechos polvo. Por la vida, por el reinado de Saúl, por lo que sea. No lo especifica, pero nos imaginamos que había muchas injusticias en cuanto al reinado de Saúl y era gente que huía un poco de eso. ¿Y por qué pienso que David perdió su tiempo formando a esta gente? Porque el Salmo 34 está escrito en esa época exacta de su vida y está escrito en acróstico en su original, es decir, A y escribía, B y escribía, C y tenía sus frases. ¿Por qué? Porque era una forma de memorizar el Salmo, era una forma fácil de memorizar. Nosotros lo tenemos escrito así, que nada que ver, pero ellos lo podían decir de forma a tenerlo constantemente fresco en sus mentes, a memorizarlo. Entonces, vemos que en medio de la angustia este hombre recibe la sabiduría de aliviar su propio dolor, aliviando el dolor de otros. Y lo dice a través de la alabanza, porque era ante todo una persona que alababa y que bendecía a Dios. El Salmo 34 empieza diciendo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y él tenía derecho de decir en todo tiempo porque lo estaba pasando muy mal. Es fácil que yo diga bendeciré a Jehová en todo tiempo cuando todo me sale genial, mi situación es fantástica y estoy feliz. Pero cuando yo estoy viviendo como este hombre una situación de terror, una situación de pobreza, una situación en donde he sido como mis amigos, mis conocidos me han desterrado de su vida, entonces tengo derecho a decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Vemos que hay una adoración voluntaria. No es algo que le obliga, nadie le está diciendo, tienes que alabar a Dios, no. Yo lo voy a hacer porque yo quiero. Hay una determinación, y esta es la palabra clave, determinación. Alabaré a Jehová en todo tiempo. Entonces, ¿se puede sentir terror y adorar? Sí, y eso es muy difícil, ¿eh? Tener mucho miedo por lo que nos está viniendo encima, o una situación ya grave de terror, y poder alabar a Dios, poder adorar a Dios, eso es algo que hay que tener una determinación férrea y decir, lo voy a hacer sí o sí, me da igual. ¿De qué depende entonces de nuestra determinación? ¿Se puede estar angustiado, afligido, destrozado y adorar a Dios? Sí. ¿De qué depende? Determinación. ¿Se puede estar oprimido aquí, en la cabeza, y adorar a Dios? Sí, se puede hacer. Pero se tiene que hacer aunque no se sienta absolutamente nada. Y ahí es donde fracasamos muchos, porque si no siento, entonces no lo hago. ¿Vale? Y algunos podemos pensar en momentos en nuestra vida, ¿para qué puedo alabar a Dios? O sea, ¿de qué me sirve alabar a Dios? A ver, si las cosas no mejoran, ¿para qué voy a alabar a Dios? No sirve para nada, es una tontería. Pues, primeramente, ¿queremos que el Espíritu de Dios fluya en nuestras vidas? Sí que queremos, no queremos perder ese mover del Espíritu en nosotros. ¿Cómo lo haces? Alabando a Dios. Si tú no alabas a Dios, no creas que el Espíritu Santo va a fluir en tu vida, no es verdad. También puedes alabar a Dios para que Satanás no logre cumplir su propósito, sino Dios lo cumpla en tu vida. Yo sigo alabando a Dios en la vida de mis hijos, pase lo que pase, me da igual, alabo a Dios, porque yo creo que el propósito de Dios se va a cumplir en sus vidas sí o sí. Y voy a alabar hasta que esto suceda, y cuando suceda le daré muchas gracias porque ha hecho lo que quería que hiciera y seguirá alabando, porque la alabanza va creciendo y va llevándose por el caudal del propósito de Dios. Entonces, pase lo que pase en tu vida, esté como esté tu situación, alaba para que Dios cumpla su propósito en ti, no Satanás, Dios. No importa lo negativo que se esté poniendo todo.
Cuando no estoy conectado con Dios, ¿sabéis con quién lo estoy? Con mi ego. Pienso en mí, me recreo en mí, de repente empiezo a ver todo lo que falta, todo lo que quiero, todo lo que ambiciono, todo lo que me haría sentir realizado, todo lo que tal. Cuando no estoy conectado con Dios, estoy conectado con cosas que no son para nada buenas, sea lo que sea. Mientras sea mi ego, es malo. Y ahí podemos acordarnos de la situación de Silas y Pablo. El otro día lo hablábamos con el grupo de alabanza. Pablo y Silas, en una mazmorra, enterrados por ahí abajo después de que les golpearan, probablemente tendrían pus, sangre, heridas abiertas, un dolor tremendo físico. Encima les habían puesto cepos para que no se pudieran mover, los pies atados, sentados en un suelo húmedo lleno de ratas. Y sin embargo, estos dos locos en esa situación se ponen a alabar a Dios. Y no lo hacen así como lo hacemos aquí. Señor, te doy las gracias por tu amor. ¡Alabad a Dios! Y eso es lo que yo oigo desde aquí, un murmullo santo. No. Pablo y Silas se vuelven locos y se ponen a alabar a Dios tan fuerte que los oyen los presos de arriba. Pero es que lo oye Dios, llega hasta el cielo. Y entonces, todos conocemos la historia, se abren las puertas de la cárcel y es la ocasión de evangelizar al carcelero. Pero cuando uno alaba a Dios en medio de las circunstancias, a veces no lo ves, no ves la cárcel abrirse en el instante. En el caso de David, David estaba hablando de algo, pero su situación duró muchos años más. No es que al día siguiente ya se había arreglado todo, en orden. No, fue una situación que duró años. Pero sin embargo, hay que ser persistentes. A veces uno piensa, yo es que hoy no me encuentro con ganas, estoy más bien enfadado. Me he enfadado con Pepito, con Juanito, con Menganito, con la otra, con el otro, con el novio, con el marido, con el hijo, con el no sé qué. No voy a alabar a Dios. No me sale. Es que no soy hipócrita. Yo no soy un hipócrita. Yo no alabo. Y dices, si te quedas tan ancho y realmente estás pecando por no hacerlo. Porque tu alabanza no debe depender de lo que haya pasado con otras personas. Otras veces, y eso nos pasa mucho a todos y parece como más justificable, es que estoy súper cansado. Bueno, a mí me lo parece porque yo lo del sueño y eso lo entiendo. Estoy muy cansado, no tengo ganas de alabar hoy. Pero ¿quién te ha dicho que tienes que tener energía para alabar a Dios? Tú alaba, alaba, alaba. Los miércoles nos cuesta arrancar. La gente viene más cansada un miércoles que un domingo y cuesta arrancar muchísimo la alabanza por eso. Si me ha pasado algo injusto, me ha tratado mal tal persona, me han tirado del trabajo, me han dicho esto y no lo merecía, no voy a alabar a Dios. Porque como me han tratado mal, algo ha pasado malo, pues me quedo ahí. ¿Qué más puede pasar? Pues puede pasar una desgracia y no alabo a Dios. Puedo estar enfermo y entonces paso de alabar a Dios porque es que me duele un montón la cabeza y no voy a alabar a Dios. Esas cosas no pueden condicionarnos. Y creo que en los tiempos que nos van a tocar vivir próximamente realmente no pueden condicionarnos. Tenemos que empezar a entrenarnos ahora que estamos bien, de que las cosas no están tan mal y no llegar a límites en donde te hundes porque no has aprendido desde la base. A veces pienso que todavía estamos tan gobernados por nuestras emociones, alabamos tan en función de nuestras ganas y de nuestras emociones, y lo digo a la Iglesia en general, me lo digo a mí misma. No podemos depender de cómo me encuentro hoy para ser más agresivo en mi alabanza o menos agresivo en mi alabanza. Yo me pregunto una cosa, y cada uno que se conteste para sí. A muchos nos gusta Marcos Brunet aquí, ¿no? Digo yo. Muchos. Otros, imagínate la persona que para ti simboliza más la adoración, cuando lo escuchas, que te encanta su música, que te encanta lo que transmite. Tú imagínate, no que lleve la alabanza, no. Que entra por esa puerta y se sienta ahí. ¿Cómo va a ser la alabanza hoy? Yo ya os lo digo. La Iglesia va a estar ahí. ¿Por qué? Emoción y apariencia. Y es una cosa que yo entiendo muy bien, porque he vivido muchos años de apariencia y sé lo que estoy diciendo.
la emoción y la apariencia no pueden gobernar mi alabanza. Porque el Espíritu Santo es más importante que Marcos Brunet. Es más importante que cualquier cantante en el mundo. Y me da igual quién venga a sentarse ahí. No puedo depender de eso. Y tantas veces lo he visto. Y me da tanta pena cuando viene alguien, digo, hoy la iglesia va a alabar. Y pasa. Hoy no lo va a hacer. Y pasa. ¿Por qué? Porque vivimos, y lo siento, soy un poco cruel, pero vivimos todavía pillados por la apariencia y por las emociones. Y no podemos seguir viviendo así. La alabanza tiene que ser algo radical. Aunque esté solo en mi casa y no me vea ni el gato, yo alabo a Dios. Yo alabo a Dios. Y uno piensa, es que qué vergüenza. Nosotros tampoco somos tan extrovertidos, tampoco es que somos tan pentecostales, no somos más moderaditos. La alabanza tiene que ser algo absolutamente radical. David dijo, voy a bendecir a Jehová en todo tiempo, porque pase lo que pase, Él es digno de mi alabanza. Él sigue siendo el mismo. El rey Aquis puede intentar matarme, Saúl intentará matarme los años que quiera, pero Dios sigue siendo digno de mi alabanza y yo pongo a Dios por encima de mi situación. Mi entendimiento es el que debe dictar mi vida y no mis emociones. Las verdades de Dios, lo que yo sé de su palabra es lo que dicta mi alabanza. Eso marca mi alabanza, no que venga Pepito, Juanito, no que el ambiente esté más caldeado o menos caldeado. Lo que dicta mi alabanza es la verdad que yo conozco acerca de Dios y esa verdad no cambia nunca. Entonces, hemos hablado de una adoración que es voluntaria y lo segundo, una adoración constante en cualquier situación. Dice Primera de Tesalonicenses 5, 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Que me rompo la pierna y le tengo que dar gracias a Dios? O mi vecino tiene, no sé, me está destrozando la casa y tengo que dar gracias a Dios. ¿Eso es lo que quiere decir? No. Dad gracias en todo es en medio de cualquier circunstancia. No por la circunstancia, sino en medio. Porque como decía antes, la misma circunstancia puede hacer que el propósito de Dios se cumpla en mi vida o puede hacer de mí un amargado. Puedo usar esas situaciones nefastas dándole gracias a Dios y crezco dentro de esas situaciones, o puedo menguar, hacerme pequeño, incluso desaparecer. Incluso hay gente que se va directamente al mundo cuando las situaciones son demasiado pesadas. Entonces, necesito entender que todo lo que sucede en mi vida glorificará a Dios, sea lo que sea. Y si fue una mala decisión que yo he tomado y que obviamente Dios no estaba de acuerdo con ella, pero si yo me arrepiento de ello, aún así Dios puede usar esa situación para su gloria, porque es su especialidad. Él coge todo lo que está torcido, todo lo que está destrozado, todo lo que está mal y hace de ello algo increíble. Él puede hacer de una vida destrozada algo increíble. El sufrimiento siempre tiene un propósito. Y luego hay esa adoración verbal. Dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. No en mi corazón, no en mis pensamientos, que también. Pero está diciendo en mi boca, audiblemente. Todo el mundo tiene que escuchar que mi Dios es maravilloso, es increíble, es grande. Cuando decimos grande y fuerte, es nuestro Dios. Ya lo hemos dicho tanto que ya es grande y fuerte. ¿Qué voy a comer después? ¿Espaguetis con...? ¿Y fuertes? Sí, picantes. Somos un poco así. Bien, audiblemente. Y lo de audible y fuerte lo voy a leer en la Biblia. Vais a ver que es bíblico ser muy pentecostal. ¿Vale? Lo vamos a leer en la Biblia. No estoy en contra de las otras denominaciones, cuidado. Pero vamos a ver qué es bíblico. Apocalipsis 5, 11. Vamos a leer del 11 al 13. Estamos en el cielo, ya no estamos en una iglesia cualquiera, estamos en el cielo. Hay una adoración celestial.
Y vamos ahí, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, imaginaros millones de millones, a gran voz, todos a la vez. No dice que susurraban, gritaban, lo decían fuerte. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por sentido del ridículo, ya os lo digo yo. Lo vamos a abreviar. ¿Por qué? ¿Por qué? Si entre nosotros no somos capaces. Claro, cuando vinimos del Congreso de Oración, sí, pañuelitos, tonterías, miles, porque estábamos bien. Ya no, ya no. Grande y fuerte. Si entre nosotros nos avergonzamos, ¿puedes imaginarte fuera? ¿Puedes imaginarte fuera? A Dios sea la honra, la gloria, el poder, la alabanza. Tenemos que exaltar el nombre de Dios. Amén. Podéis pensar que fue una casualidad aquel día en el cielo, que no va a volver a pasar. Vale, Apocalipsis 7, del 9 al 11. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, y susurraban, y clamaban a gran voz, que decían, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Y a veces pensamos que la adoración se tiene que hacer así muy flojito. Pero aquí vemos que en el cielo está pasando todo lo contrario. Está la gente exaltando el nombre de Dios, se vuelven locos cuando ven al Cordero, que los ha redimido con su sangre, y los ancianos se postran en adoración. ¿Por qué cerramos tanto nuestra mente? La alabanza es un momento glorioso, es un momento increíble. Una escenita más de Apocalipsis, va. Apocalipsis 19, así sabéis que en el cielo es así, Si no lo hacemos así en la tierra, sepáis que en el cielo nos volveremos muy pentecostales. Después de esto oí, 19:1, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Y el 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. ¿Sabéis lo que es eso? Tremendo. Ahí es un ruido absoluto. Decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. En el cielo no va a haber silencio. A los que nos gusta a veces un poquito pues no, en el cielo hay momentos de alabanza intensísimos, intensísimos. Y la sola presencia del Cordero, de Cristo, del Espíritu Santo moviéndose y el Padre ahí presente, nos sacude. Pero ya lo tenemos aquí. Ya tenemos aquí el Espíritu Santo. El avivar al Espíritu Santo no depende de Él, depende de ti cada día, cada día. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios, avívalo tú. No te pongas a orar, Señor, aviva. No, avívalo tú. Lo que Dios te ha dado, avívalo. Tu alabanza, avívala. No depende del equipo de aquí. No depende de los de aquí, ni del sábado, ni del domingo, ni de cualquier día. No depende de Marcos Brunet sentadito ahí. Depende de ti que avives
lo que el Espíritu Santo quiere poner en tu vida. Bien, seguimos con el Salmo. No voy a ir hasta el final, tranquilos. Dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. En Jehová se gloriará. ¿Sabéis lo que es gloriarse? Es estar admirado. Es increíble, estoy en admiración, me siento orgullosa del Dios que tengo. ¿Qué sería lo feo dentro de eso? La jactancia, alardear. Y cuando hablamos de esas palabras hablamos de uno mismo, ¿no? Me jacto de lo que yo hago, alardeo de mis logros. ¿Y hay algo más feo que una persona que no pare de hablar de sí misma y de las cosas que hace bien? ¿Habéis conocido algo más feo que eso? De hecho, una persona así la escuchas un ratito, pero luego, que viene por allí y tú te vas por allá. Porque va a alardear de todo lo que ha hecho, de lo buena que es, de lo maravillosa que es, de lo perfecta que es y de lo bien que hace las cosas. He conocido gente así. Estás ahí, yo a veces ya hasta cabeceando y todo, porque es aburridísimo, o sea, es tremendo. Es como, bueno, dejemos ya de hablar de mí y dime más bien tú qué piensas de mí. Sería algo así, ¿no? Es el colmo de la vanagloria. Entonces, el rey David era muy consciente. Él había oído, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. David había matado a Goliat. ¿Sabéis que Saúl no tuvo la valentía de enfrentar a Goliat cuando tenía que haber sido él o alguien importante dentro de sus soldados? Sin embargo, se presenta un chiquillo que no estaba preparado para la guerra y ese es David. Y David mata a Goliat. Y él sabía lo que era pelear con el ego. Saúl solo a 1.000, yo a 10.000. De mí cantaban mejor las mujeres, por eso él me tenía envidia, porque él sabía que yo era mejor que él y encima yo tengo el Espíritu Santo y él no lo tiene. ¿Sabéis? David podía gloriarse fácilmente, le podía subir así, rapidito. Entonces él puso freno inmediatamente y dijo, en Jehová se gloriará mi alma. Si tengo que presumir de alguien, voy a presumir de mi Dios. Ya está, y arreglado el tema. Y por eso dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. Los mansos son aquellos que son humildes de corazón también. Una persona orgullosa prefiere que le digan cosas bonitas a ella antes que se las digan a Dios. Una persona orgullosa no escucha, va con la cabeza bien alta y solo quiere oír lo positivo, lo bueno suyo. Sin embargo, los mansos podían entender que era solo a Dios que había que exaltar. Y aquí tenemos a una iglesia que tuvo un problema muy similar, y lo leo porque es un problema que podemos tener en cualquier momento de nuestras vidas. El apóstol Pablo habla a los Corintios, 1 Corintios 4:7, y le dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Lo que tú sabes hacer, lo que tú manejas, lo que tú tienes, sepas que lo has recibido de Dios. Entonces, si lo has recibido de Dios, ¿por qué te jactas? Y aquí tenemos a una iglesita maravillosa que realmente eran conversiones asombrosas. Corinto era un lugar de paganos, de prostitutas en los templos que se vendían, se ofrecían como culto a los dioses, a la diosa de Éfeso, creo, en Corinto, y era la forma de vida, la prostitución, había muchísima homosexualidad, había una amplia, gama de todo lo que es sexual, y entonces esa gente viene a Dios y esa gente es totalmente transformada y encima recibe un montón de dones, pero un montón de dones. Esa iglesia manejaba los dones. Entonces, ¿qué pasa? Y eso pasa mucho. A veces cuando estás en el mundo y eres un cero a la izquierda, entre comillas, no eres nadie importante, llegas a la iglesia, a lo mejor empiezas a desarrollar algo y de repente haces, ¡uf!, se te sube el pavo de una manera porque te empiezas a sentir importante, pero importante fuera de lo normal. Y entonces el apóstol Pablo muy gentilmente le dice, pero ¿qué tienes, qué tenéis que no hayáis recibido? Y luego tenemos algo que es extraordinario dentro de nuestra fe y es el plan de salvación. El plan de salvación
es para los humildes, porque cuando uno cree que es alguien delante de Dios, no puede recibir a Dios. El plan de salvación pasa porque todos hemos pecado, todos somos malos, desde el asesino más horrible, el violador más horrible, el pederasta más horrible, hasta esa buena persona tan increíble que hace tantas buenas obras en la sociedad. Todos están así delante de Dios. Y dice, porque todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. No es ni para ti, ni para ti, ni para ti, todos, todos. Esa persona increíble también se va al infierno, porque todos necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, porque es don de Dios. Eso nunca lo vas a ganar tú. Da igual lo buena persona que seas. Jamás vas a ganar el cielo por tus buenas obras. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Mirad, cuando los corintios se empezaron a sentir muy arriba, porque se sentían muy importantes, es verdad que habían entendido la salvación, habían entendido el pecado de sus corazones, pero viene la vida de iglesia, vienen esas prácticas, esos dones, vienen esas cosas que son sobrenaturales del Espíritu Santo, y de repente el apóstol Pablo tiene que decirle una cosa muy fea, y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, en 1 Corintios 1:26. Dice, hermanos, debéis daros cuenta de que Dios os ha llamado a pesar de que pocos de vosotros sois sabios, según los criterios humanos, y pocos de vosotros sois gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. A nadie le gusta sentirse ni débil ni tonto, y menos dentro de una sociedad donde hay que demostrar lo que uno vale. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Mi alabanza tiene que siempre basarse en que Dios es el que merece la gloria, porque en el momento que uno coge esa gloria para sí mismo, se vuelve tonto, necio, y se olvida de donde Dios lo ha sacado. La alabanza nos pone en nuestro lugar, nos pone en el lugar exacto que nos merecemos, ni más ni menos. Quiero seguir con el versículo 3. Dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Es tan importante. Mira, tú puedes alabar a Dios en tu casa, y seguro que lo haces. Pero cuando vienes aquí, cuando nos unimos todos con una misma meta, y la única meta no es mirar cómo lo están haciendo los de la alabanza, o cómo se ha vestido la hermana, o cómo, yo qué sé, o cómo los sugieres están funcionando. Cuando todos estamos, vamos a engrandecer a Dios, esa es nuestra meta, exaltar el nombre de Dios. Entonces ahí comienzan a pasar cosas. Entonces la alabanza empieza a salir y a trascender este lugar y empieza a sacudir esos lugares celestiales. Dice, exaltemos a una su nombre, con un mismo corazón, un mismo pensamiento, en una misma dirección vamos todos. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y en el versículo 6 dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Cambió su situación? No. ¿Siguió perseguido? Sí. ¿Lo podía matar Saúl en cualquier momento? Sí. ¿Qué cambió? Dios lo libró de todos sus temores. ¿Cuántos no quieren ser libres del miedo a qué va a pasar? Así la situación se va a complicar más, o cuando le empiezas a dar vueltas a la cabeza y te empieza a entrar miedo por tu situación económica, por un millar de cosas que nos puedan suceder. Todos queremos ser libres del miedo, queremos caminar con valentía y enfrentarnos con visión a lo que viene por delante. Ahí está la solución, la conexión con Dios, la alabanza constante con Dios. Dice, y lo libró de todas sus angustias. Estaba angustiado. Que a veces pensamos que los personajes de la Biblia eran superhéroes y que les importaba poco 8,80. Oye, que si te van a matar tienes miedo,
tienes angustia. Y estaba angustiado también por su familia se la podía cargar también. No había solo una angustia, habían varios flancos. Y sin embargo, dice, y lo libró de todas sus angustias. El que confía en Dios, el que alaba a Dios a pesar de, acaba viendo como sus temores y sus angustias caen. Y puedes disfrutar de esa paz asombrosa de Dios. El 5 dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. Alumbrados. Cuando tú miras a Dios, de repente la perspectiva es distinta. ¿Sabes? Para mirar a Dios no hace falta gran cosa, solo una, fe. Fe. Te miro a ti porque eres el único que me va a poder sacar de esta situación. Por eso te miro a ti. Y no estoy marcando como loco teléfonos a ver quién me puede ayudar en esta situación, a ver qué puedo hacer, cómo puedo yo remover la situación. Miro hacia Dios, tengo fe. Y los que miran a Él son alumbrados, porque de repente la situación empiezas a verla de otra manera. El enfoque de Dios sobre tu vida empieza a ser distinto. Sus rostros no fueron avergonzados. Nadie que confía en Dios es avergonzado, jamás, jamás. Nadie que confía en Dios es avergonzado, jamás. Dice el versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová era esa encarnación de Cristo antes de su encarnación, o sea, era su imagen antes de que Él fuera encarnado como Cristo, el ángel de Jehová. Dice, acampa alrededor de los que le temen. Pero sabéis que en el Nuevo Testamento Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto no ha cambiado. Él ha prometido su presencia siempre, en toda situación, en todo lugar, con nosotros. Y aquí está mi versículo favorito. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Gustad y ved. No ha dicho poneros a meditar o observad y ved que es bueno Jehová. Dijo gustad. Y gustad tiene que ver con el gusto. Nos gusta comer cosas ricas a todos. Gustad y ved. Entonces, yo estaba pensando en mi famosa selva negra de Suiza. Ese helado de chocolate, esa tarta de chocolate tan buena que se suele comer en los cumpleaños, que está con varias capitas de nata de chocolate, sus cositas crujientes encima, en fin. Imaginar que la traigo aquí, una gran tarta de esas, y digo, hermanos, la he conseguido. Y entonces me empezáis a preguntar, bueno, ¿ya qué sabe? Pues eso, la nata de Suiza es mucho más rica, está bien elaborada, vas a notar que el sabor es distinto, que el chocolate es más intenso, que no sé qué. Yo te puedo hablar unas cuantas horas porque me encanta hablar de esa tarta, pero es una tontería. ¿Por qué no coges un trozo y la pruebas? Que la he traído para ti, hombre. Cómetela. Gustad y ved que es bueno Jehová. Las predicaciones son el gustad y ved. O sea, vale, yo te estoy hablando de mi tarta, te estoy hablando de lo que a mí más me gusta, mi tarta de chocolate. Te estoy hablando de lo que a mí me emociona, me llena, me hace coger 20 kilos solo de probar un trozo. Pero ¿por qué no la pruebas? Está bien que me escuches hablar de esto, está bien, fantástico, pero tienes que probarlo. Lo que acabo de decir, la predicación, tienes que probarla y tienes que probar a Dios. Tienes que degustarlo. Tienes que comprobar que Dios es fiable, que Dios es digno de tu alabanza, que jamás te va a dejar tirado, que aunque los demás te den la espalda, Él siempre estará ahí. Y que la alabanza, la conexión con Dios es lo último que se puede perder en esta vida. Si tú no tienes una vida de alabanza, y a lo mejor piensas, esta porque está ahí le toca. No, me toca porque soy hija de Dios. No por eso, nos toca a todos alabar a Dios, es nuestra relación con Dios. Entonces prueba, gusta y disfruta que Dios es bueno. Que el Señor os bendiga.